sigue existiendo la figura de la alienación parental. Sigue existiendo la figura de la alienación parental. Ya como tal en la legislación ya no está regulada así. Ya no viene así como tal alienación parental, ya no está en nuestra legislación, ya no está en los códigos, ya no está en la ley. Hay jurisprudencia, sí, pero no está como tal ya existiendo legalmente o regulada esta figura. Pero ahora se ingresa como violencia familiar. Más que como alienación parental, ahorita ya en la demanda se hace valer como violencia. Digo, sí se puede seguir utilizando obviamente en las demandas el término alienación parental, el término manipulación o el término violencia familiar. Es importante que sepan que la violencia familiar, a veces se escucha la palabra violencia y se piensa que son golpes nada más. Y decir, no, yo no vivo violencia familiar porque pues no me golpean. Pero la violencia familiar se divide en tres situaciones. En la violencia física, en la violencia psicológica y en la violencia emocional, psicoemocional y en la violencia económica. ¿No? La violencia económica también es considerada violencia familiar. ¿Cuál es la violencia económica? Pues que dejen de dar pensión. ¿No? Eso es violencia, que no den para los gastos de los menores, que no den dinero, que no quieran pagar la escuela, que no les quieran comprar ropa, aún viviendo juntos con el papá, que no se haga cargo de los gastos, que no quiera cooperar, que no quiera dar para los estudios, para los gastos esenciales y elementales de los menores. Eso es violencia familiar. Económica, violencia psicológica, violencia emocional y violencia física. Entonces, la manipulación, la alienación parental, aunque ya no está regulada en nuestra legislación, es un tipo de violencia psicoemocional. ¿Por qué psicoemocional? Porque pues, destruyen un vínculo emocional entre un hijo y un padre. Es una situación de verdad cruel y terrible el poner en contra a un hijo, ¿no? Volvíamos a lo mismo, ya más allá de una situación o circunstancia legal, es una situación ya cultural. ¿No? Tu papá anda con otra y sembrarle todo el odio, el rencor, el resentimiento de una madre hacia un padre, de un padre hacia una madre, sembrarle ese rencor, ese odio y ese resentimiento al menor, es que tu papá es malo, o es que tu mamá es mala, y es que tu papá nos abandonó, y es que tu papá nos dejó, y es que no veas a tu papá o a tu mamá, viceversa, ¿no? Es que tu mamá se fue con otro, es que tu mamá nos abandonó, y es que tienes que odiar a tu mamá, y es que no, o sea, no saben el daño tan terrible que le hacen a los hijos. Entonces, esas conductas de manipulación que son con el objeto de destruir el vínculo entre un hijo y el progenitor, ya sea el padre o la madre, claro que se puede dictaminar, claro que se puede evaluar, claro que sale en los dictámenes psicológicos o en las pláticas con los menores, se puede ver claramente, o sea, para uno abogado, o sea, yo como abogado que he estado en pláticas con los menores, sin tener la especialidad en estudios psicológicos o de este tipo de menores, pues es muy notorio, ¿no? Es muy notorio cuando un niño está alienado, cuando un niño está manipulado para ni voltees a ver a tu papá, no lo veas, o sea, o la mamá. Claro que se puede dictaminar a través de estudios y dictámenes psicológicos y sigue siendo causal para poder quitar la custodia e incluso suspender la suspensión de la patria potestad, ¿no? Entonces, de verdad es una situación muy triste y terrible, ¿no? Que hagan eso con sus hijos, ¿no? Que les siembren desde niños, desde pequeños, ¿no? A edades tempranas, 4, 5, 6 años, les siembren todo ese enojo, ¿no? A veces lees una demanda y te das cuenta que es una novela, ¿no? O sea, que es una situación personal, que es una mamá o un papá resentido porque a lo mejor se fue con otra pareja y es tanto el odio y lo plasman así y se ve todo cómo le siembran a los niños todo eso, ¿no? Entonces, que no sea su móvil personal, que no sea su móvil querer fregar al papá, que no sea el móvil querer fregar a la mamá, quererles fastidiar la vida, decir, ya tienes otra pareja, pues no te voy a dejar ser feliz y ahora te voy a pegar donde más te duele, te voy a pegar en tus hijos y te los voy a quitar y les voy a hablar mal de ti porque no puedo superar o trascender que tú estás formando otra familia, que tú estás formando tu vida por otro lado, ¿no? Y descargan todo sobre los menores, entonces es muy común. Es muy común, te digo, ya no está regulada como tal, como alienación parental, pero se hace valer como violencia familiar, como manipulación, y aún así te digo, se sigue estilando poner en la demanda la alienación parental, ¿no? Entonces, pues voy a dejarlo aquí.